Hay un hombre anciano junto al río. Sus manos tiemblan. No por la edad, aunque los años pesan sobre sus hombros como piedras. Tiemblan porque hace 21 días que no come pan, ni carne, ni vino. 21 días en los que su cuerpo se ha convertido en una oración viviente, un grito silencioso hacia un cielo que parece sordo. Su nombre es Daniel. Y en este momento, mientras él se arrodilla sobre la tierra seca de Babilonia, algo está ocurriendo en lugares que ningún ojo humano puede ver. Algo violento, algo terrible, algo glorioso, una guerra. Pero no una guerra de espadas y escudos, de gritos y sangre derramada sobre el polvo. No, esta es una guerra que se libra en las dimensiones invisibles, donde príncipes angelicales chocan contra principados de oscuridad, donde cada oración que sube de la tierra es una flecha lanzada contra fortalezas milenarias. Y Daniel, sin saberlo, acaba de desatar la batalla más importante de su vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces oras y oras y el cielo parece callado? ¿Por qué tus súplicas más sinceras parecen rebotar contra un techo invisible? ¿Por qué Dios, que dice que te ama, no responde cuando más lo necesitas? La historia de Daniel capítulo 10, versículo 13, te dará una respuesta que cambiará para siempre la forma en que entiendes la oración. Porque lo que está a punto de descubrir este anciano profeta no es que Dios no escuchó, es que Dios sí escuchó, desde el primer día. Pero había alguien más escuchando también, alguien que no quería que esa respuesta llegara. Daniel está en Babilonia, pero su corazón nunca ha dejado Jerusalén. Han pasado décadas desde que fue llevado cautivo, joven y lleno de sueños, a esta tierra extraña donde los dioses tienen nombres impronunciables y las torres tocan el cielo con arrogancia. Ha servido a reyes, ha interpretado sueños, ha sobrevivido a fosas de leones y hornos de fuego. Su nombre es legendario, su sabiduría respetada incluso por los paganos. Pero ahora es viejo, y los viejos tienen una ventaja sobre los jóvenes. Saben que el tiempo se acaba. Saben que las preguntas que no se hagan ahora quizás nunca se respondan. Y Daniel tiene preguntas, preguntas urgentes, preguntas sobre su pueblo, sobre las profecías que él mismo ha proclamado, sobre el futuro de Israel. Así que ayuna, no un ayuno ligero, de esos que hacemos para sentirnos espirituales un ratito. No. Daniel deja de comer todo lo placentero. Nada de pan que consuele el estómago. Nada de carne que fortalezca el cuerpo. Nada de vino que alegre el corazón. Durante 21 días convierte su vida en una declaración. Señor, necesito oírte más de lo que necesito vivir cómodo. Sus siervos lo miran con preocupación. Sus amigos intentan convencerlo de que coma algo, aunque sea un poco. Pero Daniel no cede, porque él sabe algo que muchos han olvidado, que hay batallas que solo se ganan de rodillas, que hay respuestas que solo llegan cuando tu hambre de Dios supera tu hambre de pan. Pasan los días, 1, 2, 5, 10, y nada, ni un susurro, ni una visión, ni siquiera un sueño vago que pueda interpretar de alguna forma, solo silencio, un silencio que pesa más que el hambre en su estómago, un silencio que duele más que el cansancio en sus huesos. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has orado con todo tu corazón y lo único que has recibido es ese mismo silencio, ese vacío que te hace dudar, que te hace preguntarte si Dios realmente está ahí, si realmente le importas, si tus palabras llegan más allá del techo de tu habitación?
Daniel está sintiendo eso ahora. Pero lo que él no sabe, lo que no puede ver con sus ojos cansados y su cuerpo débil, es que su oración sí fue escuchada. Desde el primer día, desde el momento en que su rodilla tocó el suelo y su corazón clamó al cielo, algo se puso en marcha. Un mensajero fue enviado. Un ángel poderoso recibió la orden de ir a Daniel con la respuesta que tanto anhelaba. Pero hay un problema. Entre el trono de Dios y la orilla del río donde Daniel ora, hay un territorio. Un espacio que no es completamente tierra ni completamente cielo. Y ese territorio está controlado, gobernado, defendido ferozmente por seres que odian la luz con una pasión que ningún humano puede comprender. El príncipe de Persia, no un hombre, no un rey de carne y hueso con corona de oro y ejército de soldados. No, este príncipe es algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Es un principado demoníaco, una criatura caída que una vez conoció la gloria de Dios y ahora dedica cada segundo de su existencia a blasfemar contra ella. Un ser de poder terrible que gobierna las regiones espirituales sobre el imperio persa, manipulando reyes, inspirando maldad, bloqueando bendiciones. Y cuando la oración de Daniel atravesó los cielos, cuando el mensajero de Dios comenzó su descenso con la respuesta, este príncipe de las tinieblas se interpuso en el camino. No pasarás, dijo con voz que hace temblar las estrellas. Y comenzó la guerra. Una guerra que Daniel no puede ver. Una guerra que sus siervos no pueden imaginar. Una guerra donde cada día que pasa en la tierra es un día de combate feroz en los cielos. Espadas de luz contra garras de oscuridad. Verdad contra mentira. La voluntad de Dios contra la rebelión de los caídos. Y mientras esta batalla se libra en dimensiones que nuestros ojos no alcanzan, Daniel sigue orando. Día 11, día 12, día 15. Su cuerpo se debilita más. Sus amigos le suplican que pare. Ya es suficiente, Daniel. Dios sabe que eres fiel. Puedes descansar ahora. Pero algo dentro de él, algo más profundo que la lógica, más fuerte que el sentido común, le dice que no se rinda, que siga, que persista, porque aquí está el secreto que muchos creyentes nunca aprenden. Tu persistencia en la oración no es señal de que Dios no está escuchando. Es la munición que sostiene la batalla en los cielos. Cada vez que vuelves a orar, cada vez que te niegas a rendirte, estás fortaleciendo las manos de los que pelean por ti en lugares invisibles. Daniel no lo sabe, pero su ayuno no es solo un acto de devoción personal, es un arma de guerra espiritual. Cada día que él persiste, el mensajero de Dios tiene más fuerza para resistir al príncipe de Persia. Cada oración que sube de sus labios resecos es como un rayo que ilumina el campo de batalla celestial, dándole ventaja a las huestes de luz. Día 19, día 20. Daniel está al límite. Su piel cuelga de sus huesos. Sus ojos están hundidos. Camina como si cada paso fuera el último. Pero no se detiene. No puede detenerse. Porque algo en su espíritu le dice que está a punto de romper, que la respuesta está cerca, que solo un día más, solo una oración más, solo un poco más de fe. Y entonces llega el día 21. Daniel camina hacia el río Tigris, no sabe por qué. Solo siente que debe estar ahí. El sol comienza a ponerse, tiñendo el agua de rojo y oro. El viento sopla suave, trayendo olor a tierra húmeda y promesas antiguas. Y de repente todo cambia. El aire se vuelve denso, pesado,
como si una presencia invisible hubiera llenado el espacio. Daniel levanta la vista y lo que ve le roba el aliento, le dobla las rodillas, le arranca la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Hay un hombre frente a él, pero no es un hombre común. Su cuerpo brilla como el bronce pulido. Sus ojos son como antorchas de fuego. Su rostro resplandece como un relámpago y su voz, cuando habla, es como el rugido de una multitud. Daniel cae al suelo. Su cuerpo, ya debilitado por el ayuno, no puede soportar la gloria de este ser. Los hombres que estaban con él no ven la visión, pero el terror los invade y huyen corriendo, dejando a Daniel solo con el mensajero. Y entonces, en medio de ese terror y esa gloria abrumadora, el ser celestial habla, y sus primeras palabras rompen 21 días de silencio, con una revelación que sacude todo lo que Daniel creía saber sobre la oración. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Escuchaste eso? Desde el primer día, no desde el día 21. Desde el primer día, la oración fue escuchada instantáneamente. El mensajero fue enviado inmediatamente. No hubo demora en el cielo. No hubo duda. No hubo indiferencia divina. Entonces, ¿por qué tardó 21 días? La respuesta viene en las siguientes palabras del ángel, y estas palabras descorrerán el velo entre lo visible y lo invisible, revelando una realidad que la mayoría de los creyentes nunca considera. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está, la guerra que Daniel no podía ver, la batalla que se libraba mientras él ayunaba y oraba, y se preguntaba si Dios lo había olvidado. El príncipe de Persia, esa entidad demoníaca de poder terrible, había bloqueado literalmente al mensajero de Dios durante 3 semanas enteras. Piénsalo, un ángel de Dios, enviado directamente desde el trono celestial con una respuesta para un hijo fiel, detenido por un demonio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un ser caído tener tanto poder? Porque esta es la realidad de la guerra espiritual que muchos prefieren ignorar. El diablo y sus demonios tienen poder real. No son símbolos, no son metáforas de nuestros problemas psicológicos. Son seres inteligentes, estratégicos, antiguos y poderosos que gobiernan territorios espirituales y trabajan activamente para bloquear los propósitos de Dios en la tierra. Y esta historia nos enseña algo crucial, que el retraso en la respuesta no siempre es un no de Dios. A veces es una guerra en los cielos. Si hoy estás pasando por un tiempo de silencio divino, si has orado y ayunado y clamado hasta quedarte sin voz, y todavía no ves la respuesta, esta historia es para ti. Porque quizás, solo quizás, tu respuesta ya fue enviada. Quizás tu bendición ya salió del trono. Quizás el milagro que necesitas ya está en camino. Pero hay un príncipe de Persia en el camino. Hay una fuerza demoníaca intentando bloquear lo que Dios ya decretó para ti. Y la pregunta no es si Dios te escuchó. La pregunta es, ¿vas a rendirte antes de que llegue tu día 21? Daniel no se rindió, y por eso está a punto de recibir una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Una revelación que justificará cada día de hambre, cada noche de dolor, cada momento de duda. Pero esa revelación no habría llegado si él hubiera dejado de orar en el día 20. Si esta historia te ha impactado y quieres conocer el resto de esta batalla celestial, suscríbete ahora al canal Descubre la Fe.
Activa la campanita de notificaciones porque lo que viene en los próximos capítulos te revelará secretos de la guerra espiritual que cambiarán para siempre tu forma de orar. No te pierdas ni un solo episodio de esta serie. Tu fe te lo agradecerá. Daniel está en el suelo, temblando, mientras el mensajero celestial lo mira con ojos de fuego. La guerra ha terminado. La respuesta ha llegado. Y ahora todo está a punto de cambiar. El primer día, Daniel se despertó con una certeza ardiendo en su pecho. Algo estaba mal. Algo en el aire espiritual de Babilonia se sentía denso, amenazante, como nubes de tormenta acumulándose antes del trueno. Tenía preguntas que no podía ignorar, visiones anteriores que necesitaban explicación, profecías sobre su pueblo que le quitaban el sueño. Así que tomó una decisión. «No comeré manjares», dijo a sus siervos. «Ni carne ni vino tocarán mis labios durante 21 días». Ellos lo miraron con preocupación. Daniel ya era anciano, su cuerpo frágil. ¿Por qué hacer esto ahora? ¿Por qué castigarse de esta manera? Pero Daniel no estaba castigándose. Estaba preparándose para la guerra. Porque hay cosas que solo se obtienen con ayuno y oración. Hay respuestas que Dios solo revela cuando tu hambre de Él supera tu hambre de todo lo demás. Y Daniel lo sabía, lo había vivido antes. Así que cerró su boca al alimento y la abrió al cielo. Y en ese mismo instante, en ese preciso segundo en que su rodilla tocó el suelo y su corazón clamó: «Señor, necesito escucharte», algo se activó en las regiones celestiales. Un ángel recibió una orden, no cualquier ángel. Un mensajero poderoso, resplandeciente, con autoridad para atravesar dimensiones y entregar palabras divinas. Se le dio un mensaje para Daniel, una revelación, una respuesta completa a todas las preguntas que el profeta estaba formulando en su corazón. «Ve», dijo la voz desde el trono. «Daniel ha orado. Ve y respóndele». Y el ángel partió. Pero lo que debió ser un viaje instantáneo, lo que debió tomar apenas un suspiro entre el cielo y la tierra, se convirtió en la travesía más difícil de su existencia. Porque entre el trono de Dios y el corazón de Daniel había un guardián, un príncipe, no de carne, sino de tinieblas, el príncipe del reino de Persia. Y este ser, esta criatura de odio concentrado y poder antiguo, tenía órdenes muy claras. Ninguna bendición para el pueblo de Dios pasará por mi territorio. Y Persia era su territorio. Daniel, mientras tanto, no sabía nada de esto. No veía la batalla. No escuchaba el choque de voluntades celestiales. Solo sentía el vacío, el silencio, el peso aplastante de una oración que parecía rebotar contra el techo de su habitación. Pasó el segundo día. Nada. El tercer día. Silencio. El cuarto, el quinto, el sexto. Sus siervos comenzaron a susurrar: «¿Qué le pasa al maestro? ¿Por qué no come? ¿Acaso Dios lo ha abandonado?». Pero Daniel seguía orando, seguía clamando, aunque cada día que pasaba sin respuesta era como una piedra más en su pecho. ¿Alguna vez has estado ahí? En ese lugar donde oras con todo tu corazón y lo único que recibes es eco. Donde ayunas, clamar, derramas lágrimas y el cielo parece de bronce. Donde empiezas a preguntarte si realmente Dios te escucha, si tus oraciones importan, si tal vez has hecho algo mal, si quizás has pecado de alguna forma que no recuerdas y por eso Dios te ha dado la espalda. Daniel lo estaba sintiendo ahora. El séptimo día llegó y se fue. Una semana completa sin comer pan, sin beber vino, sin probar carne.
Su cuerpo comenzaba a protestar, sus músculos se debilitaban, caminar se volvía un esfuerzo, pero su espíritu, paradójicamente, se sentía más alerta que nunca. Como si el hambre física estuviera afinando su hambre espiritual. Como si cada bocado que rechazaba le daba más claridad para buscar lo único que realmente necesitaba: oír la voz de Dios. Pero Dios seguía callado, o al menos eso parecía, porque en realidad, en ese preciso momento, en dimensiones que los ojos de Daniel no podían ver, la guerra más feroz de su vida estaba siendo peleada. El ángel enviado con la respuesta había llegado al territorio persa, y allí, como un muro de oscuridad viviente, estaba el príncipe demoníaco, bloqueando el camino. «No pasarás», dijo la criatura caída. «Este es mi dominio. Persia me pertenece. Los hombres que gobiernan aquí son míos. Los pensamientos que inspiro, las decisiones que manipulo, la maldad que siembro, todo es mío. Y no permitiré que las oraciones de ese viejo lleguen a ninguna parte». Y el ángel, resplandeciente de gloria, pero enfrentando un poder que no podía subestimar, tuvo que pelear. Espada contra garra, luz contra oscuridad, verdad contra mentira. Mientras tanto, en la tierra, pasaba el día 10. Daniel estaba más débil. Sus amigos le rogaban que comiera algo. «Solo un poco de pan, maestro. Solo un sorbo de vino. Te estás matando». Pero él negaba con la cabeza. No podía explicarlo con palabras, pero algo en su interior le decía que no se detuviera, que siguiera, que persistiera. Era como si su espíritu supiera lo que su mente no podía ver, que su oración había desatado una guerra y que rendirse ahora sería darle la victoria al enemigo. Porque aquí está la verdad que muchos creyentes nunca entienden. Cuando oras, no estás solo hablándole a Dios. Estás declarando guerra contra las fuerzas que se oponen a su voluntad en tu vida. Cada vez que clamar al cielo, estás disparando flechas contra fortalezas demoníacas. Cada vez que ayunas, estás debilitando el poder del enemigo sobre tu situación. Y el diablo lo sabe. Por eso pelea tan duro para que dejes de orar. Por eso te llena la mente de dudas. Por eso hace que el silencio sea tan pesado, tan doloroso, tan desalentador. Porque si logra que te rindas, si consigue que digas, ya fue suficiente, Dios no me va a responder, entonces la batalla está ganada, la bendición bloqueada, la respuesta cancelada. Y Daniel estaba peligrosamente cerca de ese punto. Día 12, día 13, día 14. Su cuerpo era una sombra de lo que había sido. Sus ojos hundidos, su piel pegada a los huesos. Caminaba apoyándose en las paredes. Sus oraciones ahora eran apenas susurros roncos. «Señor, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? He pecado contra ti. ¿Por qué no respondes?» Y en los cielos la batalla continuaba. El príncipe de Persia era poderoso, muy poderoso. Había gobernado ese territorio durante siglos. Había influenciado reyes, inspirado guerras, sembrado idolatría. Conocía cada estrategia de combate espiritual y no iba a ceder fácilmente. Pero el ángel de Dios tampoco se rendía, porque llevaba algo más que un mensaje. Llevaba el peso de la oración de Daniel. Cada día que el profeta persistía en la tierra, el ángel ganaba fuerza en los cielos. Cada vez que Daniel volvía a arrodillarse a pesar del silencio, era como un impulso de energía divina que atravesaba dimensiones y fortalecía las manos del mensajero celestial. Daniel no lo sabía, pero su fe inquebrantable era el arma más poderosa en esa guerra invisible. Día 15 llegó, luego el 16.
el 17. La gente comenzaba a hablar. Daniel se está muriendo, decían. Ha perdido la razón. Lleva más de 2 semanas sin comer y Dios no le ha respondido nada. ¿Para qué sirve tanta piedad si al final el cielo está cerrado? Pero Daniel no los escuchaba. O quizás los escuchaba, pero decidía no creerles. Porque algo profundo en su espíritu, algo más allá de la lógica y el sentido común, le decía que estaba cerca, que la respuesta estaba a punto de romper, que solo un poco más, solo un día más, solo una oración más, era pura fe. Fe contra toda evidencia, fe en medio del silencio más sepulcral, fe cuando todos los síntomas decían: abandona, esto no tiene sentido. Día 18, día 19. Daniel ya no podía caminar mucho. Pasaba la mayor parte del tiempo recostado, susurrando oraciones que apenas tenían palabras, solo gemidos del espíritu, suspiros demasiado profundos para el lenguaje humano. El tipo de oración que Pablo describiría siglos después. Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y esos gemidos estaban siendo escuchados. En los cielos, algo estaba cambiando. El ángel, fortalecido por la persistencia implacable de Daniel, estaba ganando terreno. El príncipe de Persia, por primera vez en 21 días, comenzaba a retroceder. No porque su poder hubiera disminuido, sino porque la oración del justo es poderosa y efectiva. Y Daniel era justo, y su oración era incansable. Día 20. Daniel se despertó ese día sintiendo que era el último. Su cuerpo no podía más. Había dado todo lo que tenía. Si Dios no respondía hoy, si el silencio continuaba un día más, no sabía si tendría fuerzas para seguir. Se arrastró hasta su lugar de oración, se dejó caer de rodillas y con voz quebrada, casi inaudible, dijo: «Señor, necesito oírte. No puedo continuar sin escucharte. Si no me respondes, si no me muestras que estás ahí, no sé qué haré». Era la oración más honesta de su vida. No era teología pulida, no era piedad religiosa. Era el clamor desesperado de un hombre al borde del colapso, aferrándose a un Dios que parecía haberse ido de vacaciones. Pero Dios no se había ido, nunca se fue. Y en ese momento, en algún lugar entre el cielo y la tierra, la batalla llegó a su clímax. El ángel, empoderado por esa última oración de Daniel, por esa fe que se negaba a morir incluso cuando todo dentro de él gritaba rendición, dio el golpe final. El príncipe de Persia, rugiendo de frustración, tuvo que ceder terreno. No fue derrotado completamente. Los principados no se destruyen tan fácilmente, pero fue movido, empujado, obligado a dejar pasar al mensajero. Y el ángel, finalmente, pudo continuar su camino hacia Daniel. Día 21. Daniel se levantó esa mañana sin saber que era el último día de su espera. Se sentía vacío, hueco, como un odre seco que ha perdido todo su contenido. Decidió caminar hasta el río Tigris. No sabía por qué. Solo sentía que debía estar allí. El sol comenzaba a descender. El agua del río brillaba como metal fundido bajo la luz del atardecer. El viento soplaba suave, trayendo olor a tierra húmeda y hierba. Daniel se quedó de pie junto a la orilla, mirando el agua, preguntándose si algún día volvería a escuchar la voz de Dios. Y entonces sucedió. El aire cambió. Se volvió pesado, denso, como si una presencia masiva e invisible hubiera llenado el espacio. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Los hombres que estaban con él
Comenzaron a temblar sin saber por qué, y de repente corrieron, aterrorizados por algo que no podían ver, pero que sus espíritus percibían. Daniel levantó la vista, y lo que vio le robó el aliento, le dobló las rodillas, le arrancó toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Había un hombre frente a él. Pero no era un hombre común. Su cuerpo brillaba como bronce pulido. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Su rostro resplandecía como un relámpago. Su voz era como el rugido de una multitud. Y cuando habló, cuando finalmente abrió su boca después de 21 días de guerra celestial, sus primeras palabras destrozaron el silencio con una verdad que cambiaría para siempre la forma en que Daniel entendía la oración. Daniel, varón muy amado, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no desde el 21, desde el primero. La oración fue escuchada instantáneamente. La respuesta fue enviada de inmediato. No hubo demora en el cielo. No hubo indiferencia divina. Dios no estaba aprobando a Daniel por capricho. No lo estaba ignorando por diversión. La demora no fue en el cielo, fue en el camino. Y lo que Daniel estaba a punto de descubrir sobre esa demora revelaría un aspecto de la guerra espiritual que la mayoría de los creyentes prefieren ignorar. Que hay fuerzas reales, inteligentes y poderosas trabajando activamente para bloquear las respuestas de Dios a sus hijos. Daniel está en el suelo. No puede moverse. La gloria del ser que tiene frente a él es demasiado para su cuerpo mortal. Es como intentar mirar directamente al sol, como querer sostener un rayo en las manos desnudas. Cada célula de su ser grita que esto es más de lo que un humano puede soportar. Y entonces el ángel continúa hablando. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esas palabras caen sobre Daniel como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expanden hasta tocar los límites de todo lo que él creía saber sobre la oración, sobre Dios, sobre la realidad misma. El príncipe del reino de Persia. No un hombre, no Ciro el rey, no algún general de ejércitos terrestres. Un príncipe, sí, pero no de carne y sangre. Un príncipe de las regiones celestiales. Un gobernador de las tinieblas. Una criatura caída de poder terrible que controla el territorio espiritual sobre el imperio persa, como un tirano controla su fortaleza. Y ese príncipe había detenido al ángel de Dios durante 21 días. Piénsalo, detente aquí y absorbe la magnitud de lo que esto significa. Un mensajero enviado directamente desde el trono del Altísimo, portando una respuesta divina para un hijo amado, bloqueado por un demonio. Resistido, combatido, retenido durante 3 semanas enteras. ¿Cómo es posible? Porque esto es lo que muchos creyentes no entienden, lo que muchos pastores evitan enseñar, lo que muchas iglesias prefieren ignorar. El reino de las tinieblas no es una metáfora. Los demonios no son símbolos de nuestros problemas psicológicos. Satanás no es simplemente una personificación del mal abstracto. Son seres reales, inteligentes, estratégicos, organizados en jerarquías militares, con poder real para influenciar, manipular, bloquear y destruir. Pablo lo diría siglos después, con una claridad que no deja espacio para interpretaciones suaves. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores. No son todos iguales. Hay jerarquías, hay rangos, hay territorios asignados. Y el príncipe de Persia era uno de los más poderosos. Había estado en ese puesto durante siglos. Había visto imperios levantarse y caer. Había susurrado en los oídos de reyes, inspirado guerras, sembrado idolatría, manipulado decisiones que afectaron a millones. Y cuando la oración de Daniel atravesó los cielos, cuando el clamor de un hombre justo llegó al trono de Dios y una respuesta fue enviada, este príncipe demoníaco supo que tenía que actuar. Porque la respuesta que el ángel llevaba no era solo para Daniel, era una revelación sobre el futuro, sobre profecías que involucrarían a Israel, sobre planes divinos que afectarían el curso de la historia. Y el príncipe de las tinieblas no podía permitir que esa información llegara a su destino. Así que se interpuso en el camino y comenzó la guerra. Imagina la escena, no con tu mente terrenal, sino con los ojos del espíritu. Imagina dimensiones que existen paralelas a la nuestra, tan reales como el suelo bajo tus pies, pero invisibles a tus ojos. Allí, en esos lugares que la ciencia no puede medir, pero que el espíritu conoce, dos seres de poder inconmensurable se enfrentan. El ángel de Dios, resplandeciente, portador de verdad, armado con la autoridad del Altísimo, y el príncipe de Persia, oscuro, retorcido por milenios de rebelión, pero aún poseedor de un poder que haría temblar montañas si se manifestara en el plano físico. Chocan, espadas de luz contra garras de oscuridad, palabras de verdad contra mentiras milenarias, voluntad divina contra rebelión satánica. Y mientras esta batalla se libra en dimensiones invisibles, Daniel está en la tierra, ayunando, orando, preguntándose por qué Dios no responde, porque no puede ver la guerra que su oración ha desatado. Aquí está la revelación que cambia todo. Tus oraciones no son solo palabras que flotan hacia el cielo y desaparecen en el éter. Son decretos, son armas, son órdenes celestiales que ponen en movimiento fuerzas que no puedes ver. Cuando oras, estás activando ángeles. Cuando ayunas, estás debilitando demonios. Cuando persistes en la intercesión, estás sosteniendo batallas en lugares invisibles. Y el enemigo lo sabe. Por eso pelea tan duro para que dejes de orar. Por eso te llena de dudas cuando el cielo parece callado. Por eso hace que el silencio sea tan pesado, tan desalentador, tan aplastante. Porque si logra que te rindas, si consigue que digas ya fue suficiente, Dios no me va a responder, entonces la batalla está ganada. El mensajero puede ser detenido. La respuesta puede ser bloqueada. La bendición puede ser cancelada. Y casi funciona con Daniel. Durante 21 días, el príncipe de Persia resistió al ángel de Dios. Durante 21 días, Daniel oró sin recibir respuesta visible. Durante 21 días, la batalla se libró en secreto, invisible, feroz. ¿Qué le dio la ventaja al ángel? ¿Qué hizo que finalmente el príncipe de las tinieblas tuviera que ceder terreno? La persistencia de Daniel, cada día que él se negaba a rendirse, cada vez que volvía a sus rodillas a pesar del silencio, cada oración susurrada con voz quebrada por el hambre y la duda, pero aún llena de fe, cada acto de obediencia cuando su cuerpo le gritaba que comiera, que descansara, que abandonara esta locura. Todo eso era combustible para la guerra celestial.
porque aquí está el secreto que muy pocos entienden. Tu persistencia en la oración no es señal de que Dios no está escuchando. Es exactamente lo contrario. Es evidencia de que hay una batalla librándose en tu favor. Es prueba de que el enemigo está desesperado por detenerte, porque sabe que si persistes un día más, si oras una vez más, si te niegas a rendirte, vas a romper su resistencia. Daniel no sabía esto mientras ayunaba. No podía ver la guerra. No escuchaba el choque de voluntades celestiales. Solo sentía el vacío, el silencio, la ausencia. Pero siguió orando, y ese fue su mayor acto de guerra espiritual. Ahora, en el día 21, con el ángel finalmente frente a él, revelando la verdad, Daniel comienza a entender. No fue que Dios lo ignoró. No fue que sus oraciones eran débiles o indignas. No fue que había pecado de alguna forma que merecía el silencio divino. Fue que su oración desató una guerra, y esa guerra tomó tiempo para ganarse. El ángel continúa. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel. Ese nombre hace que el corazón de Daniel salte. Miguel, el arcángel. Miguel, el príncipe de Israel. Miguel, uno de los guerreros más poderosos del ejército celestial. Tuvo que intervenir. Tuvo que venir en auxilio del mensajero, porque el príncipe de Persia era demasiado fuerte para ser vencido por un solo ángel. Esto nos dice algo asombroso y también aterrador. Hay demonios tan poderosos que se necesita la intervención de arcángeles para derrotarlos. Hay principados con tanto poder acumulado, con tanta autoridad sobre territorios espirituales, que incluso los ángeles regulares de Dios luchan para atravesar sus dominios. Persia no era solo una nación terrenal, era un bastión espiritual, una fortaleza de oscuridad, un territorio donde el príncipe demoníaco había establecido su trono, donde había tejido redes de influencia durante siglos, donde cada ídolo levantado, cada acto de brujería realizado, cada decreto injusto promulgado, había fortalecido su poder. Y ese príncipe no iba a permitir que las oraciones de un viejo judío cambiaran las cosas. Pero no contaba con la persistencia de ese viejo judío. No contaba con que Daniel seguiría orando incluso cuando todo parecía inútil. No contaba con que la fe de un hombre podría sostener a un ángel en batalla durante 3 semanas. No contaba con que Dios enviaría refuerzos cuando la resistencia demoníaca fuera demasiado fuerte. Y finalmente, en el día 21, tuvo que ceder. No fue derrotado completamente. El ángel dice: quedé allí con los reyes de Persia, tiempo presente, indicando que la batalla continúa. Los principados no se destruyen fácilmente. Su derrota final solo vendrá cuando Cristo regrese en gloria, pero fue empujado, movido, obligado a dejar pasar al mensajero. Y ahora, finalmente, después de 21 días de guerra invisible, Daniel está recibiendo su respuesta. Pero mira lo que tuvo que pasar para que esa respuesta llegara. Mira el precio que se pagó en los cielos. Mira la batalla que se libró mientras él oraba sin ver nada. Y ahora pregúntate, ¿cuántas veces has dejado de orar justo antes de tu día 21? ¿Cuántas veces te has rendido en el día 19, cuando la respuesta estaba a solo 2 días de distancia? ¿Cuántas bendiciones se han quedado bloqueadas en el camino porque dejaste de interceder? Porque esta es la verdad que esta historia nos grita. El retraso no siempre es un no de Dios. A veces es una guerra en los cielos.
Y la pregunta no es si Dios te escuchó. La pregunta es si vas a perseverar hasta que la respuesta atraviese la resistencia demoníaca y llegue a ti. Daniel persistió, y por eso está ahora en el suelo, temblando bajo la gloria del mensajero celestial, a punto de recibir una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Una revelación que habría sido bloqueada para siempre si él se hubiera rendido en el día 20. El ángel toca a Daniel, dándole fuerza. «No temas, varón muy amado», le dice. Y en esas palabras hay algo que Daniel necesitaba escuchar más que cualquier otra cosa. Eres amado. Dios no te ha olvidado. Tu oración importa. Tu fe mueve cielos. Y ahora, con el príncipe de Persia temporalmente empujado hacia atrás, con Miguel sosteniendo la línea defensiva en las regiones celestiales, el mensajero finalmente puede entregar lo que vino a traer. Miguel llegó cuando la batalla parecía imposible de ganar. El ángel mensajero había estado luchando durante días que se convertían en semanas. El príncipe de Persia era más poderoso de lo esperado, más antiguo, más arraigado en ese territorio. Había gobernado esas regiones espirituales durante tanto tiempo que su autoridad parecía inamovible, como raíces de un árbol milenario que se han hundido tan profundo en la tierra que arrancarlas requiere más que fuerza humana. Se necesitaba fuerza angelical de alto rango. Se necesitaba a Miguel, cuyo nombre mismo es una declaración de guerra. ¿Quién como Dios? Miguel, el arcángel. Miguel, el príncipe de Israel. Miguel, el guerrero celestial que en el libro de Apocalipsis arrojará al mismo Satanás del cielo. Miguel, que pelea no con arrogancia propia, sino con la autoridad absoluta del Dios Altísimo. Cuando Miguel entró en la batalla, todo cambió. No porque el ángel mensajero fuera débil, no porque hubiera fallado en su misión, sino porque hay jerarquías en el reino espiritual, tanto en el lado de la luz como en el de las tinieblas, y algunos enemigos requieren guerreros de mayor rango. El príncipe de Persia era uno de esos enemigos. Imagina por un momento la magnitud de este ser demoníaco. No pienses en él como los demonios menores que son expulsados con una simple orden en el nombre de Jesús. Este era un principado, uno de los gobernadores de las tinieblas. Había estado presente cuando los imperios se levantaban y caían. Había susurrado estrategias en oídos de reyes. Había inspirado conquistas, genocidios, idolatrías masivas. Persia era su dominio, y él lo protegía con ferocidad. Porque los demonios saben algo que muchos creyentes olvidan. Los territorios importan. Las regiones geográficas tienen dimensiones espirituales. Donde quiera que hay concentración de poder humano, donde hay naciones, imperios, centros de influencia, allí hay también principados asignados, gobernadores invisibles que trabajan para mantener esas regiones bajo el control de las tinieblas. Y el príncipe de Persia había hecho bien su trabajo. Persia era una potencia mundial, un imperio que se extendía desde India hasta Etiopía, un centro de cultura, comercio, poder militar, pero detrás de toda esa gloria visible había un entramado invisible de maldad. Idolatría sancionada por el Estado, brujería practicada abiertamente, opresión de los pueblos conquistados, incluido Israel, y cada acto de maldad, cada ídolo levantado, cada decreto injusto, fortalecía al príncipe demoníaco que gobernaba desde las sombras. Por eso, cuando la oración de Daniel atravesó los cielos, cuando un decreto divino fue emitido en respuesta a ese clamor, el príncipe de Persia
Lo tomó como una declaración de guerra personal. «Este territorio es mío», rugió en las dimensiones invisibles. «Ni tus oraciones, ni tus ángeles cambiarán eso». Y se plantó en el camino del mensajero celestial como un muro de oscuridad viviente. El ángel no podía simplemente ignorarlo. No podía esquivarlo, porque en el reino espiritual la autoridad territorial es real. Un principado con siglos de poder acumulado en una región tiene derechos legales, por así decirlo, otorgados por la rebelión y el pecado de las personas en esa tierra. Y aunque la autoridad de Dios es suprema, Él ha establecido reglas para esta guerra. Reglas que involucran el libre albedrío humano, la intercesión de los santos y el combate directo entre sus ángeles y los demonios rebeldes. Así que el ángel tuvo que pelear, día tras día, noche tras noche. Mientras Daniel ayunaba en la tierra, el ángel combatía en los cielos. Cada oración que Daniel susurraba era como una ola de energía divina que fortalecía al mensajero. Cada vez que Daniel se negaba a rendirse, el ángel ganaba terreno. Pero el príncipe de Persia era demasiado fuerte para un solo ángel. Así que Dios envió refuerzos. Miguel llegó como un rayo atravesando dimensiones. Su presencia sola era suficiente para hacer retroceder a ejércitos demoníacos menores. Su espada, forjada en la gloria del Altísimo, brillaba con una luz que quema la oscuridad como el fuego consume la maleza seca. Y cuando se unió a la batalla, el equilibrio cambió. «Quedé allí con los reyes de Persia», dice el ángel mensajero a Daniel. No dice «derroté al príncipe de Persia». No dice «lo destruí completamente». Dice «quedé allí», tiempo presente, indicando que Miguel tomó su lugar en la línea de batalla, sosteniendo la posición, manteniendo al príncipe demoníaco contenido, mientras el mensajero finalmente podía continuar su camino hacia Daniel. Esto nos enseña algo crucial sobre la guerra espiritual. Hay batallas que no se ganan de una vez. Hay demonios que no se destruyen con un simple mandato. Los principados territoriales tienen poder acumulado durante siglos. Su derrota completa solo vendrá en el día final, cuando Cristo regrese y el reino de las tinieblas sea desmantelado para siempre. Pero pueden ser contenidos, pueden ser empujados hacia atrás, pueden ser obligados a ceder terreno. Y eso es exactamente lo que Miguel hizo. Tomó el lugar del mensajero en la batalla, sosteniendo al príncipe de Persia, mientras el ángel original finalmente podía atravesar las defensas demoníacas y llegar a Daniel con la respuesta que había estado esperando durante 21 días. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos Migueles se han desplegado en respuesta a tus oraciones? ¿Cuántas batallas celestiales se han librado en tu favor, mientras tú te preguntabas por qué Dios no respondía? ¿Cuántos arcángeles han tenido que intervenir porque la resistencia demoníaca contra tu bendición era demasiado fuerte? No lo sabes, no puedes verlo, pero está sucediendo, porque esto es lo que la historia de Daniel nos revela. Cuando oras, no estás hablando solo. Estás activando un ejército. Estás poniendo en movimiento fuerzas que trascienden tu comprensión. Ángeles son despachados. Estrategias celestiales son implementadas. Y cuando es necesario, arcángeles son enviados para asegurar que la respuesta de Dios llegue a ti. Pero hay una condición. Tienes que seguir orando. Si Daniel se hubiera rendido en el día 20, Miguel no habría tenido razón para venir. Si Daniel hubiera dicho, ya es suficiente, Dios claramente no me va a responder, el ángel mensajero habría sido retirado de la batalla.
la respuesta habría regresado al cielo sin ser entregada. Y Daniel nunca habría sabido cuán cerca estuvo de su milagro. Porque aquí está la verdad que duele, pero que necesitas escuchar. Muchas bendiciones se quedan a medio camino, entre el cielo y la tierra, porque dejamos de orar demasiado pronto. Muchos milagros son abortados no porque Dios no los enviara, sino porque nos rendimos justo antes de que atravesaran la resistencia demoníaca. El enemigo lo sabe. Por eso su estrategia número 1 es desanimarte, hacerte creer que tus oraciones no importan, convencerte de que Dios no te escucha, llenarte de dudas hasta que digas, ¿para qué sigo intentando? Porque si logra que dejes de orar, si consigue que abandones la intercesión, entonces no importa cuántos ángeles Dios haya enviado. No importa si Miguel mismo está listo para intervenir. La batalla se cancela cuando el intercesor se rinde. Daniel no se rindió, y por eso Miguel pudo venir. Y por eso el príncipe de Persia tuvo que ceder. Y por eso el mensajero finalmente pudo completar su misión. Ahora Daniel está en el suelo, todavía temblando bajo el peso de la gloria angelical. El ser resplandeciente lo toca de nuevo, infundiéndole fuerza. «Levántate, Daniel», le dice con voz que es trueno y susurro al mismo tiempo. «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días». Y entonces comienza la revelación. Lo que sigue es una de las profecías más detalladas y específicas de toda la Biblia. Visiones de imperios que se levantarán y caerán, de reyes que conquistarán y serán conquistados, de conflictos que afectarán a Israel, de un tiempo de angustia como nunca ha habido, de la resurrección de los muertos, del juicio final. Es abrumador, es glorioso, es aterrador. Y todo esto, toda esta revelación masiva sobre el futuro de la historia humana, estuvo a punto de no ser entregada porque un demonio la bloqueó durante 21 días. Piensa en lo que esto significa para ti hoy. Cuando oras por salvación de un ser querido, hay principados sobre esa familia intentando bloquear la respuesta. Cuando clamas por sanidad, hay demonios de enfermedad resistiendo tu petición. Cuando intercedes por tu nación, hay gobernadores de las tinieblas sobre ese territorio peleando contra tu oración. No porque tus oraciones sean débiles, no porque Dios no te escuche, sino porque la guerra es real. Los demonios son reales, y ellos no van a ceder sus territorios sin pelear. Pero tampoco Dios va a abandonarte en esa guerra. Cuando oras, ángeles son enviados. Cuando persistes, refuerzos llegan. Cuando te niegas a rendirte, arcángeles intervienen. Y eventualmente, si mantienes la fe, si continúas clamando, si perseveras en la intercesión, la resistencia demoníaca tiene que romperse, tiene que ceder. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Porque Dios no es hombre para mentir, y si prometió responder, responderá. Pero necesita que sigas orando. Necesita que no te rindas en el día 20, cuando tu día 21 está a punto de llegar. Necesita que confíes incluso cuando no ves nada. Necesita que creas que en dimensiones invisibles, Miguel mismo puede estar tomando su posición en este preciso momento para asegurar que tu respuesta atraviese la resistencia y llegue a ti. Daniel lo hizo y recibió una revelación que cambió la historia. Ahora la pregunta es, ¿lo harás tú? ¿Seguirás orando cuando el silencio sea ensordecedor?
¿Persistirás cuando todo en ti grite que te rindas? ¿Mantendrás la fe cuando la lógica diga que es imposible? Porque si lo haces, si te niegas a abandonar tu lugar de oración, si decides que vas a clamar hasta que el cielo responda, entonces prepárate, porque tu Miguel está en camino. La revelación que Daniel recibe esa tarde junto al río Tigris no es un mensaje breve, no es una respuesta simple a una pregunta sencilla. Es una descarga masiva de información profética que abarca siglos, imperios que aún no han nacido, reyes que aún no han sido concebidos, guerras que se librarán dentro de generaciones, todo presentado ante este anciano profeta con una claridad y detalle que lo dejan sin aliento. Pero antes de que el ángel comience con las visiones del futuro, dice algo que Daniel necesita entender primero. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Tu pueblo. No dice la humanidad, no dice todas las naciones. Dice tu pueblo, Israel, la nación con la que Dios hizo pacto, el pueblo a través del cual vendría el Mesías, la vid que Él plantó y ha cuidado incluso cuando ella se ha revelado una y otra vez. Y esta especificidad importa, porque nos enseña algo sobre cómo funciona la guerra espiritual a nivel territorial. Hay principados asignados sobre naciones específicas. Hay ángeles guardianes sobre pueblos particulares. La batalla entre Miguel y el príncipe de Persia no era un conflicto aleatorio. Era un enfrentamiento directo entre el protector angelical de Israel y el gobernador demoníaco de Persia, porque Persia no era solo un imperio pagano cualquiera. Era el imperio que actualmente tenía a Israel bajo su control. El imperio que había permitido que algunos judíos regresaran a reconstruir el templo, pero que también mantenía a la mayoría en cautiverio. El imperio cuyas decisiones futuras determinarían el destino del pueblo de Dios. Y el príncipe demoníaco sobre Persia estaba trabajando activamente para asegurar que esas decisiones fueran contra Israel. Por eso Miguel tuvo que intervenir, porque su rol específico es defender al pueblo judío. Es el arcángel de Israel. Y cuando el príncipe de Persia intentó bloquear una revelación destinada a un hijo de Israel, Miguel no podía quedarse al margen. Esto nos muestra algo profundo. Dios tiene ángeles asignados sobre naciones, sobre pueblos, sobre propósitos específicos en la tierra. Y estos ángeles están en guerra constante contra los principados demoníacos que intentan frustrar esos propósitos. Daniel escucha esto y su corazón se acelera. A pesar del agotamiento, a pesar de los 21 días de ayuno, a pesar del terror que siente ante la presencia de este ser glorioso, algo en él despierta. Porque esto es lo que había estado pidiendo: entender, saber, ver más allá del presente hacia el futuro de su pueblo. Y el ángel comienza a hablar. Las palabras fluyen como un río de revelación. Reyes que se levantarán en Persia, conquistas de Grecia, divisiones de imperios, un rey del sur y un rey del norte, guerras, alianzas, traiciones. Todo descrito con una precisión que siglos después, cuando los estudiosos lean esta profecía, se preguntarán si fue escrita antes o después de los eventos, porque los detalles son tan exactos que parece historia, no predicción. Pero es predicción, es revelación pura. Es Dios descorriendo el velo del tiempo y mostrándole a su siervo lo que está por venir. Y en medio de toda esa información sobre reyes y imperios, hay algo que el ángel enfatiza una y otra vez: tu pueblo sufrirá, Israel será probado.
habrá persecución. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que las naciones existen. Daniel escucha y su corazón se parte. Ha amado a su pueblo toda su vida. Ha orado por ellos. Ha intercedido. Ha sufrido con ellos. Y ahora se entera de que el sufrimiento no ha terminado, que vendrán tiempos peores, que la guerra espiritual que se libra ahora en los cielos entre Miguel y el príncipe de Persia es solo un anticipo de conflictos mayores que están por venir. Pero entonces el ángel dice algo que cambia todo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será libertado. Esas dos palabras brillan en medio de toda la oscuridad profética como estrellas en noche cerrada. Sí, habrá angustia. Sí, habrá guerra. Sí, habrá persecución. Pero al final, cuando todo parezca perdido, cuando las fuerzas de las tinieblas parezcan haber triunfado, Miguel se levantará. Y cuando Miguel se levanta, la batalla cambia, porque este arcángel no es solo un guerrero más, es el defensor designado por Dios mismo para Israel, y su levantamiento marca el punto en que Dios dice, suficiente. El momento en que la paciencia divina, con la maldad, llega a su límite y el juicio comienza. Daniel absorbe esto. Tiembla no solo por el miedo a la presencia angelical, sino por la magnitud de lo que está escuchando, porque entiende que esta revelación no es solo sobre eventos futuros, es sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre cómo funciona el universo, sobre la guerra invisible que se libra constantemente entre el bien y el mal, entre los planes de Dios y las maquinaciones de Satanás. Y su oración, su simple y fiel oración, de un anciano que buscaba entender, ha abierto una ventana a ese mundo invisible. El ángel continúa. Habla de resurrección, de juicio, de recompensas eternas. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Vida eterna, resurrección, juicio, recompensa. Estas no son solo palabras teológicas abstractas. Para Daniel, en ese momento, son realidades más vívidas que el suelo bajo sus pies, porque está viendo a través de los ojos de esta revelación angelical que la vida no termina con la muerte, que hay un más allá, que las decisiones que tomamos en esta dimensión visible tienen consecuencias eternas en dimensiones invisibles, y que la guerra entre el bien y el mal no terminará hasta que Dios mismo diga la última palabra. Daniel quiere entender más, quiere hacer preguntas, pero está abrumado. Su mente mortal lucha por procesar revelaciones diseñadas para ser entendidas a través de generaciones, no en una sola tarde. Ve visiones dentro de visiones. Escucha profecías que se entrelazan como hilos en un tapiz tan complejo que marearse intentando seguir todas las conexiones. Y entonces el ángel hace algo inesperado. Le dice que selle las palabras, que cierre el libro, que guarde la revelación porque no es para ahora, es para el tiempo del fin, para cuando estas profecías comiencen a cumplirse y el pueblo de Dios necesite saber que todo estaba previsto, que nada tomó a Dios por sorpresa, que incluso en medio del caos y la tribulación,
Él está en control. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esa última frase es curiosa. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia se aumentará. ¿Qué tiene que ver esto con profecía espiritual? ¿Por qué mencionar el aumento del conocimiento humano? Porque es una señal, una marca del tiempo del fin. Una indicación de que cuando el mundo esté caracterizado por movilidad masiva y explosión de conocimiento, entonces las profecías selladas comenzarán a abrirse. Entonces el pueblo de Dios deberá estar alerta. Entonces Miguel se preparará para levantarse. Y Daniel, parado en el siglo VI a.C., recibe una descripción perfecta del siglo XXI. Aviones que permiten que las personas corran literalmente de aquí para allá. Internet que ha multiplicado el conocimiento humano exponencialmente. Una época donde en segundos puedes acceder a más información de la que Daniel pudo conocer en toda su vida. Estamos en ese tiempo. Las profecías están abriéndose. Los sellos se están rompiendo. Y la guerra espiritual que Daniel vislumbró esa tarde junto al río no ha disminuido. Si acaso, se ha intensificado, porque estamos más cerca del fin, más cerca del momento en que Miguel se levantará completamente y la batalla final comenzará. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que la guerra que enfrentó Daniel es la misma que enfrentas tú. Los principados que bloquearon su oración son los mismos tipos de entidades que bloquean la tuya. El príncipe de Persia tiene equivalentes modernos, príncipes sobre naciones actuales, gobernadores de tinieblas sobre ciudades, principados sobre industrias, sobre sistemas, sobre culturas, y todos ellos están trabajando para lo mismo que trabajó el príncipe de Persia: bloquear las respuestas de Dios a sus hijos, frustrar los planes divinos, mantener a las personas en oscuridad espiritual. Pero también significa que Miguel sigue peleando, que el ejército angelical no se ha retirado, que cada vez que oras, cada vez que clamas, cada vez que intercedes, estás activando las mismas fuerzas celestiales que fueron activadas por la oración de Daniel. Y si persististe como Daniel persistió, verás lo que Daniel vio, que Dios responde, que las respuestas vienen, que las batallas se ganan. Puede tomar 21 días, puede tomar más, pero vendrá, porque Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor por ti no es menor que su amor por Daniel. Y si envió a Miguel para asegurar que un anciano en Babilonia recibiera su respuesta, ¿crees que no enviará ayuda para asegurar que tú recibas la tuya? La pregunta es, ¿seguirás orando hasta que llegue?